se puede abarcar todo, ni siquiera en 4 clases. De todos modos, ya subí al aula para que puedan ver algo de bibliografía. Muy recomendada toda, pueden elegir una, pueden elegir las 3, pueden tener durante todo el año lectura para poder ir enriqueciendo el conocimiento de la misa. Uno es un libro que me recomendó Javier, que es muy bueno, que es de Manglano, de José Pedro Manglano, muy lindo. Otro que es de Monseñor Javier Echevarría, que va explicando la misa paso por paso, que también es un librazo para poder ir enriqueciendo la propia vivencia de la misa. Y un tercero que es una catequesis que hizo el año pasado el Papa Francisco sobre la misa, muy práctica, muy corta, y como diríamos en el fútbol, cortito y al pie. Es decir, que es como muy, muy aprovechable. Están las 3 subidas al aula para que puedan bajarlas y después eso, ir disfrutando de los a medida que los vayan leyendo. Entonces, el esquema que hemos seguido hasta ahora es acercarnos a la misa primero desde lo que se ve desde afuera, es decir, desde lo más esencial, como es lo de la entrada de la gente en el templo, la disposición de la iglesia, los movimientos que se hacen y una aproximación por lo menos para tratar de poner en evidencia cosas que a veces para nosotros no son tan obvias. Una segunda clase que se dedicó a ver cómo fue aquella primera misa que Jesús celebró desde el Jueves Santo hasta el Viernes Santo, con su última cena y después la pasión, muerte y la resurrección. Y la entrelazamos con la tradición judía, que es donde se engarza la Eucaristía, que es en la cena pascual. La semana pasada tratamos de poner en evidencia una perspectiva, preguntando de qué es lo que pasa detrás de todo lo que se obra, tratando de ver cómo se representa el misterio de la entrega de Jesús en la Santa Misa, una perspectiva más teológica. Y hoy el título que pusimos es Lo que hace la misa, es decir, qué es lo que hace en nosotros. Y eso vamos también a fijarnos en algunos elementos. También van a quedar algunos pendientes y eso queda, como digo, para seguir profundizando toda la vida. La idea general del curso es que podamos aprovechar de la misa de un modo más participativo, que podamos entenderla mejor y ver un poco más qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, un primer aspecto que de alguna manera lo remarcamos en la primera de nuestras clases, nos va a ocupar el comienzo de esta clase, y es prestar atención a algo que nos parece como muy evidente a veces, y es que hay un grupo de personas que se juntan en un edificio. Y entonces, eso es algo muy importante, porque la iglesia tiene una estructura que no es individual, no está hecha de una acumulación de individuos, sino que es una familia de Dios, es una comunión de personas. Para los que se hayan animado, y si no los animo a leer la Fratelli Tutti, toda la propuesta que el Papa Francisco hace y que apunta sobre todo a lo social, está muy articulada alrededor de esta idea. El mundo no es una agregación de individuos autosuficientes, sino de personas abiertas a relaciones, necesitadas de relaciones, y entonces eso nos puede ayudar de alguna manera a entender que juntarnos en un templo, fíjense ahora, eso lo hablábamos en la primera clase, creo, ahora que no se tienen misas presenciales en muchos lugares, en algunos sí, en Buenos Aires ya tenemos la suerte de poder tenerlas, el hecho de estar juntos en un lugar nos dice algo, y es lo primero que hace la Santa Misa, que es juntarnos, reunirnos una serie de personas que tenemos una misma fe, compartir algo y que lo vamos a hacer juntos. Nunca la misa se celebra de un modo, por así decir, individual, sino que siempre requiere de un conjunto de personas. Incluso cuando un sacerdote puede celebrar solo la Santa Misa con un ayudante, ahí está toda la iglesia reunida participando de lo que está sucediendo. Un segundo aspecto que se deriva de lo anterior es que ese juntarnos nos ayuda a reconocernos, es decir, nos sabemos parte del pueblo de Dios,
No somos individuos aislados, sino que estamos conectados por un misterio también con todas aquellas personas que participan de eso que llamamos vida cristiana. Y entonces me descubro, y esto es muy importante, acompañado. Es decir, que no estoy en el mundo colgado con mis creencias, sino que también me puedo apoyar en otras personas. Entre los que estamos acá presentes, por ejemplo, piensen cómo tal vez uno se enteró de las clases, invitó a otro y ese otro invitó a otro y juntos se fueron animando. Che, vamos a las clases, no, son aburridísimas, no, dale, vale la pena. Y entonces nos vamos ayudando entre todos y terminamos aprovechando algo en el que todos nos ayudamos para sacar provecho de algo que es útil. Me sé acompañado y esa compañía me ayuda. ¿Qué es lo que nos une? Nos une que venimos todos a buscar lo mismo. Venimos a buscar a Jesucristo, que es el corazón de lo que venimos a encontrar en la Santa Misa. Pero nos encontramos con Cristo al mismo tiempo con otras personas. Y eso es importante, eso, el saber que el hecho de yo entrar a la iglesia y ver otras personas es algo que ya está actuando en mí, porque me hace darme cuenta de que soy parte de algo que no soy solamente yo, sino que se manifiesta de un modo visible esa comunión que es la iglesia en la que participan también aquellos que tal vez no están ni siquiera en el templo. ¿Qué es lo que venimos a hacer? Venimos a celebrar un evento. Y acá tengo que saltar para atrás a las clases anteriores cuando hablábamos de esas palabras, ¿no? La palabra celebrar. La palabra celebrar tenía, veamos en la primera clase, en la primerísima clase, cuando hablábamos de las religiones, como todas las religiones tienen ritos que celebran el mito, es decir, el gran misterio de fondo que vive la Iglesia lo celebra, es decir, lo realiza de alguna manera en ese rito que llamamos la Santa Misa. Y ese celebrar significa, con las palabras de la tradición judía, que nosotros la recibimos, el de hacer memoria. Esa palabra la vimos con detenimiento, porque no es solamente un recordar, traer a la memoria de un modo intelectual, sino que es un volver a hacer presente hoy algo que sucedió en el pasado. Es decir, la Santa Misa es juntarnos, convocados por Jesucristo, para volver a hacer todo lo que vimos en las clases anteriores, ¿no? El misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que hoy se hace presente. ¿Qué es lo que celebro? Y entonces acá introduzco algo que también nos puede ayudar a saber qué es lo que voy a hacer. ¿Por qué voy a misa el domingo? Voy a misa el domingo porque quiero celebrar la resurrección de Jesucristo. Jesucristo resucitó un día domingo y desde muy temprano en la vida de la Iglesia la celebración de la Eucaristía empezó a tener lugar justamente en el día de la resurrección de Cristo, en vez de ser en el sábado judío, como hacían tradicionalmente los judíos. Entonces, la resurrección de Cristo, en primer lugar. También está presente, superpuesta, la primera reunión de aquellos que formaron la iglesia por primera vez, también en un domingo. En un domingo, 50 días después de la resurrección, el Espíritu Santo descendió sobre aquel primer grupo de lo que hoy llamamos cristianos, que hasta ese momento podíamos no llamarlos cristianos, porque no habían recibido el Espíritu Santo. Y hay una tercera dimensión de lo que hace nuestra presencia en ese lugar, y es celebrar otra vez, tratar de tener en la cabeza, casi extraer a la memoria algo que va a pasar en el futuro. De alguna manera estamos cada misa rezando lo que va a ser el cielo, sentados alrededor de la mesa junto con Dios, una comunión de personas con Jesucristo en el medio y después el Padre y el Espíritu Santo. Estas dimensiones tienen algo que ver con algo histórico, y es que estamos repitiendo lo que pasó en el cenáculo de Jerusalén. La resurrección se manifiesta a todos los apóstoles en el cenáculo. Jesús entra a comer con sus apóstoles resucitados en el cenáculo, donde había celebrado la última cena. El Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles en el cenáculo.
Y ese lugar de la cena, el cenáculo, es de alguna forma una imagen de lo que va a ser la fiesta final del cielo hacia la que nos dirigimos. Hay que acordarse de que nos dirigimos hacia una fiesta y todo nuestro camino es hacia una fiesta. Entonces, la Santa Misa comienza cuando el sacerdote ingresa. Vamos a hacer una rápida introducción a lo que es el rito. El sacerdote entra a la iglesia y lo primero que hace es una reverencia delante del altar. El altar es el centro de la celebración. Como un gesto de reverencia, el altar es el lugar donde se va a celebrar ese banquete. Es una mesa para el banquete, es un altar para el sacrificio, y el sacerdote hace una reverencia en signo de adoración a Cristo, porque el altar, dice la liturgia, es Cristo. E inmediatamente un gesto que no les habrá escapado y que le da un poco el nombre a todo este curso, el sacerdote, ahí vemos al Papa Benedicto XVI, besa el altar. Cuando termine la Santa Misa, nuevamente el sacerdote va a besar el altar y se va a retirar. Tomo una idea del libro que les sugería antes de Manglano, y es, por primera vez lo escuché yo de boca de Javier, que la Santa Misa es un misterio, un tesoro que está encerrado entre dos besos. Yo me acerco a algo tan importante que comienzo besando el lugar donde voy a realizar lo que estoy realizando. Piensen ustedes, cuando uno comienza la Santa Misa, es bueno llegar con un poquito de tiempo para acomodarse bien y prepararse. Cuando el sacerdote entra, nos ponemos de pie y el sacerdote se acerca y besa el altar, como diciendo, acá va a pasar lo más importante que tiene que pasar hoy entre nosotros. Entonces, el punto de partida es ese. Nos juntamos. ¿Qué pasa el domingo? ¿Qué es lo que hacen nosotros? Lo que hace el domingo en nosotros primero es juntarnos a todos los creyentes, porque alguien nos convoca, alguien nos invita, y ese que nos invita es Jesucristo. De esa convocación viene propiamente el nombre de lo que llamamos iglesia. En la palabra griega, eclesía quiere decir el conjunto de los convocados. La traducción literal sería los convocados. Y entonces, ¿qué estamos haciendo en la Santa Misa? Estamos haciendo la iglesia, palabra que le gusta mucho y la escribió con un documento el Papa Juan Pablo II. Ese conjunto de personas con una misma fe, con un mismo bautismo, con una misma Eucaristía, lo que hace es acercarse convocados por Jesús a celebrar la resurrección, Pentecostés, la misa la mesa que vamos a compartir en el banquete del cielo. Al Papa Juan Pablo le gustaba mucho la idea del pueblo peregrino, es decir, la iglesia es el pueblo de Dios que peregrina hacia la casa del Padre. Esa es la idea que le gustaba remarcar a Juan Pablo II. Me viene a la cabeza una imagen, por si puede servir, que es lo que pasa en algunas carreras. Cuando el camino es largo, suele haber algunos puntos de control, un checkpoint, en el cual uno puede regular un poco, tal vez beber un poco de agua para seguir corriendo, tal vez cumplir con algún requisito de tomar tiempos o de medir alguna constante, y entonces ya está listo después para seguir caminando. La misa dominical para el cristiano de alguna forma es eso, es como llegar a un lugar primero aceptando que no me equivoqué de camino, y entonces paso por el checkpoint, voy en el camino correcto. Y entonces, una vez más, la Santa Misa lo primero que hace es invitarme a pensar que estoy en un camino y que estoy en un buen camino. Eso puede parecer como demasiado secundario, sin embargo tiene una enorme importancia. Eso lo vamos a ver también con algún texto de los papas un poco más adelante. Ese estar todos juntos en camino y encontrarnos convocados por Cristo. Eso ya está haciendo en nosotros de un modo psicológico, de un modo afectivo, pero también de un modo teológico, está haciendo un efecto dentro de nosotros, que nos hace reconocernos pueblo de Dios en camino. Y es un pueblo en camino. Otra cosa que me parecía interesante remarcar, una oración que la repetimos muchas veces y que nos puede venir bien ahora resaltarla, es la que rezamos después del Padre Nuestro. Una vez que termina el Padre Nuestro, el sacerdote, el pueblo dice, líbranos de todo mal,
Y entonces el sacerdote empieza: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Fíjense, hay que ir como sacándole jugo a las palabras, ¿no? Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Hacia dónde vamos caminando? Hacia el momento en el cual Jesucristo se nos va a aparecer por última vez para que nos vayamos con su misericordia, con Él, al cielo. Entonces, toda la celebración tiene una fuerte carga del pueblo que se junta. No hay, creo, en Argentina, acá dependerá mucho de las parroquias donde cada uno de ustedes participe en la Santa Misa, como se suele decir, de las distintas comunidades de las que uno participa, pero a veces en nuestro país no hay una fuerte conciencia de pertenecer a una comunidad. Por eso que quería como detenerme especialmente en esta idea. Entrar a la iglesia para lo que voy a hacer, sabiendo a dónde voy, ya me va trabajando interiormente. La gracia de Dios me va trabajando interiormente para que yo aproveche toda la riqueza que tiene ese momento. En la primera clase hablábamos de los ritos, ¿no? Hay toda una sucesión de ritos que van a venir después, muchos de los cuales ya los vimos, otros que no vamos a terminar de verlos, pero es lo que se llama en filosofía arsenal simbólico, ¿no? El hombre es un arsenal simbólico, necesita de gestos para demostrar lo que lleva adentro y necesita de los gestos de los otros para recibir lo que los demás tienen para darnos. La Santa Misa está llena de gestos, pero hay una imagen detrás que tiene que ver con algo que a veces es difícil de manifestar en la misa dominical, y es lo que decíamos de una de las cosas que se celebra, que es el banquete del fin de los tiempos. Estamos llamados a participar del banquete que prepara el Hijo de Dios para todo el pueblo de Dios, con el Padre. Como lo dice el libro del Apocalipsis, nos estamos preparando para participar en la fiesta de las bodas del Cordero. Traducido quiere decir, nos estamos preparando para una fiesta que Dios tiene preparada para la esposa del Cordero, que es la iglesia, que somos todos nosotros, y en la mesa presidida por el Cordero, que es Jesucristo. Por eso que es deseable, decía Juan Pablo II, que la misa esté, sobre todo la misa dominical, que es a la que me voy a referir especialmente, que nos tratemos de meter con la dificultad que tiene el lenguaje simbólico de hoy, porque no es muy conocido, en el ambiente de una fiesta. Dice el Papa, sería bueno que la misa esté siempre animada por el canto. Nunca veas el canto como algo ajeno a vos, sino que está tratando también de involucrarte. En una fiesta de casamiento, los coros, el pogo, no sé, costumbres para distintas épocas y para distintas edades, pero ese cantar juntos nunca es solamente un adorno, sino que es un gesto en el que simbólicamente me uno a una fiesta que estoy preparando. Es importante que la celebración de la Santa Misa tenga un tono de alegría, no de fiesta, de kermés, de fiesta de pueblo, como también comentaba alguno en alguna de las clases, pero tiene que ser algo también atrayente, dice el Papa. Estas clases de alguna forma lo que quieren es tratar de desvelar significados para que yo pueda leerlos mejor y sentirme mejor, más interpelado por la ceremonia. Porque se busca también, todas palabras del Papa Juan Pablo II en una carta muy linda, que también ya la subí al aula, una carta que se llama Dies Domini, en la que habla justamente de esto, el Día del Señor. Habla toda la carta del domingo. Es una carta muy cortita que también vale la pena leer. Entonces, toda esa reunión de personas va a participar de la Eucaristía, que como ya vimos, está conformada básicamente por dos mesas, dice la Iglesia. La mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, como los dos grandes alimentos que tiene el pueblo de Dios. La palabra de Dios que se va a desplegar en la liturgia de la palabra, en la primera parte de la Santa Misa,
en la que vamos a ser alimentados por la palabra de Dios. Hablábamos de cómo cada cultura necesita historias para sentirse identificada con un pueblo. Uno puede pensar en San Martín cruzando los Andes con el ejército, contamos aquella que se identifica con ella y nos hace pertenecer a un pueblo del que todos somos parte y nos sentimos fuertemente metidos en una identidad como pueblo. Eso es lo que de un modo cultural, si quieren, con enorme fuerza simbólica, constituye la liturgia de la palabra. Es decir, se cuentan historias que nos van identificando como pueblo. Ya la lectura de la palabra de Dios por parte del sacerdote o del lector es Dios que me habla contándome quién soy, contándome mi historia, contando todo lo que Dios fue haciendo a lo largo de la historia. Para los que participaron de aquel primer curso sobre la lectura del Evangelio, tal vez se acuerden de que la palabra de Dios no tiene una dimensión solamente informativa, no solamente me comunica datos, sino que tiene sobre todo una fuerza performativa, es decir, me transforma. Cuando yo escucho la palabra de Dios con atención, rezando a la palabra de Dios que se proclama en la primera lectura, al canto del Salmo, a la segunda lectura, y cuando leo sobre todo el Evangelio, es como Dios mete en las manos en el barro de mi corazón, en el barro de mi alma, y me lo va conformando, me lo va transformando. Una fuerza transformadora que tiene la palabra de Dios. No es simplemente un momento de comunicar datos a través de libros. El alimento, primero entonces, de la primera mesa es la palabra de Dios. Y en segundo lugar, lo central, que es la mesa de la Eucaristía, donde se nos entrega el Hijo de Dios hecho hombre, transformado en alimentos, pan y vino. También nos detuvimos en esta imagen porque hay que darle muchas vueltas al hecho de que Dios haya querido quedarse con nosotros. Hubiera podido quedarse con una bendición solamente, por ejemplo. Hubiera podido quedarse como una iluminación, que uno pondría en aquella época velas y uno se acercara a la luz y sintiera el calor. Hubiera podido elegir otros instrumentos simbólicos. Sin embargo, quiso que su acción en nosotros fuera a través de comer su carne bajo la forma del pan, beber su sangre bajo la forma del vino. También ya nos detuvimos, ¿no?, en el signo de la alegría que es el vino. Les dejo para pensar, por ejemplo, que piensen así como rápidamente, ¿no? Es decir, ¿qué es el alimento? Yo me como un pedazo de queso, de pan con queso, entonces me lo como y parte de esa sustancia yo la transformo en célula de mis células, en carne y sangre de mi sangre, y entonces puedo quemar energías que me permiten vivir. Yo hago mío eso que como y transformo mi cuerpo con lo que como. Hay una linda historia de San Agustín que estaba meditando sobre el misterio de la comunión y entonces sintió que Jesús le decía: cuando me comes, no me transformas en ti, sino que tú te transformas en mí. Y entonces nos ayudó a entender esa meditación de San Agustín, que lo que de alguna manera hace el alimento corporal en nosotros es lo que hace el alimento de la Eucaristía, pero al revés. Yo lo como a Jesús y entonces, uso palabras de San José María, la Eucaristía me cristifica, me hace Cristo, me transforma, me diviniza, decíamos en una de las clases anteriores, ¿no? Ese es el corazón de la Eucaristía. Después vamos a ver cómo, después de habernos alimentado con este alimento, vamos a poder salir con nuevas fuerzas, bien alimentados. Y acá recogiendo un desafío, esto es un desafío, me quería fijar en una oración que viene todos los días en la Santa Misa, independientemente de qué fórmula se utilice. Como vimos en alguna de las clases, hay distintas fórmulas para celebrar la Santa Misa. La liturgia eucarística tiene 6, 7, 8, 10 formas distintas. Entre las que solemos usar hay 4 o 5 que se usan más y que pueden ser más conocidas. Siempre después de la consagración viene una oración
que tiene una enorme importancia y que en general pasa desapercibida porque no la conocemos. Y que se llama, pequeño detalle, hay un tercer beso en la Santa Misa. Se besa el altar y también se reza el Evangelio. Se besa la palabra de Dios como una forma más de marcar el vínculo, que no quiere ser solamente intelectual, sino que quiere ser personal, afectivo, profundo, de el cristiano con la palabra de Dios. Ahora sí, entonces, quería poner la atención en una oración que aparece siempre después de la consagración. Una vez que el sacerdote termina con la transformación del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo, invita al pueblo a contemplar lo que tiene delante. Y el sacerdote dice, este es el misterio de nuestra fe. También puede decir, este es el sacramento de nuestra fe. A mí me gusta más decir la primera porque creo que puede despertar más la atención, porque a veces uno piensa que sabe lo que es un sacramento y puede escaparse. Este es el misterio de nuestra fe, lo que acaba de pasar ahí adelante. La transformación del cuerpo, del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y entonces el pueblo responde, ¿no? Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. ¿Quiere empezar un segundito en esa frase? Anunciamos tu muerte. Lo acabamos de hacer en la consagración. Proclamamos tu resurrección. Porque como veíamos en la última clase, ya estamos con Cristo resucitado. Ven, Señor Jesús. Estamos esperando que venga, como decíamos en la oración anterior. Entonces, siempre después de ese momento, hay una oración que tiene una estructura única, a pesar de que se dice de distintos modos. Esa estructura dice, nosotros, recordando, ofrecemos. Ahora tenemos sobre el altar el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces la iglesia dice, nosotros, los que estamos reunidos acá, recordando, vuelvo a repetir el significado que tiene la palabra recuerdo en la celebración litúrgica, es la memoria, el volver a ser presente. Nosotros, recordando, ofrecemos. ¿Qué te ofrecemos? A Jesucristo, que está sobre el altar. ¿A quién se lo ofrecemos? Al Padre. ¿Qué es lo que va ahí? Un pequeño resumen, hubiera podido poner una lista enorme, ¿no? ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? Le vamos a ofrecer al final de la oración, le vamos a ofrecer el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero ahí van nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras relaciones, alegrías, también nuestros pecados para pedir perdón por ellos, nuestros proyectos y un etcétera infinito. Ahí uno puede de alguna manera, esto es casi como una tarea para el hogar, ¿no? Es después, si alguno tiene el texto del ordinario de la misa, porque tiene un misal o tiene algún libro de estos que lo pueda acompañar, fijarse en la forma concreta, buscar estos tres elementos. Nosotros recordando ofrecemos. ¿Qué es lo que recordamos? Recordamos la pasión, muerte y resurrección de Cristo y su ascensión al cielo. Lo que estamos haciendo es ofreciéndole al Señor mientras tenemos memoria de que acabamos de revivir el misterio pascual hoy, ahora, acá, donde estamos. Y dejo eso como para pensarlo, ¿no? Es decir, cada misa es para nosotros un lugar donde ofrecemos nuestra propia vida. Les decía cuando hablábamos del trabajo, ¿no? Que no hay misa sin tu trabajo profesional. No hay misa sin tu trabajo en casa. El sacerdote no puede celebrar la misa si vos no vas con tus realidades para ponerlas sobre el altar. Entonces, una vez que la celebración de la misa termina, van a ver, vamos a seguir de un modo un poco raro, pues ya nos vamos directamente para el final de la misa. Una vez que hemos ofrecido lo nuestro, entonces Jesús se nos entrega como comunión. Después nos vamos a detener más en la comunión. Y una vez que recibimos la comunión, Jesús nos dice, ahora que recibieron el alimento, vayan otra vez a ponerse en camino. Llega una multitud de hijos de Dios, se juntan todos en una celebración, celebran el misterio de Cristo, reciben ese alimento y entonces sale cada uno de ellos habiendo recibido la fuerza de la palabra, la fuerza de la Eucaristía
Y entonces, decíamos en la clase anterior, la misa termina con una misión, Jesús que nos envía y nos dice, con la oración que recordábamos la vez pasada, que es una de las posibilidades, glorifiquen a Dios con sus vidas, pueden ir en paz. Pueden ir en paz, pero con la tarea de glorificar a Dios en sus vidas. Ustedes ahora salen de la misa con aquella idea de Jesús en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Ustedes son la luz del mundo. Salen ahora como antorchas en medio de la noche. Acaban de cargarse de fuego y entonces tienen que llevar la luz hacia los lugares donde se dirijan, a su familia, al partido de fútbol, al asado entre amigos, a la pasta que van a comer con los abuelos, al lugar de trabajo, el lunes, el martes, el miércoles, en cada uno de esos lugares. Llevar esa luz que acaban de recibir. Levadura. Salía ayer en el Evangelio de la misa, hoy, perdón, que el cristiano es levadura que hace fermentar la masa. Te invita Jesús, después de haberlo recibido a Él, a ser una fuerza transformadora de los lugares en los que, en los que vivís. Es decir, que la Eucaristía no es un lugar simplemente al que voy para sacar algo para mí, sino que es un lugar al que voy para cargarme de algo que Jesús quiere que yo lleve a otros lados. No puedo ser un consumidor privado y egoísta de la Eucaristía, sino que está hecho para que yo lo lleve a otros lugares. Que yo sea sal en los lugares donde me mueva, que yo sea como el toquecito de gusto que hace que una comida sea más agradable, que un ambiente sea más agradable, que un lugar de trabajo sea más agradable. Es decir, que salgo de la misa con una tarea, nunca es un final, sino que es al revés, es casi un punto de partida, podría decir. Pongamos, como decíamos antes, un checkpoint en el cual recibo algo que necesito para poder caminar yo, pero también para darlo a los demás. Pongo ahí en la presentación, es una tarea que Jesús me da con poder, también poder. Acuérdense, no se van a acordar, pero es muy lindo cuando San Marcos cuenta la llamada de los apóstoles, él dice, los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder. Y entonces ellos primero están al lado de Jesús, aprenden de él, se alimentan de su palabra y él los envía con poder. Eso es lo que pasa en cada misa también. Jesús me invita a estar a su lado para que yo esté con él y luego para enviarme con poder a predicar su palabra. Tengo, insisto, una tarea y la Eucaristía es entonces un punto de partida más que un punto de llegada o un punto intermedio en el camino en el que la vida del cristiano tiene que ser toda ella, un caminar con esa fuerza que Dios nos da. Algo que a veces insiste poco es, digo insiste poco porque se ha perdido mucho en la conciencia de muchos cristianos, por lo que más o menos intuyo, no en la mayoría de los que están acá presentes o en muchos de los que están presentes, ¿no? La famosa palabra precepto. La palabra precepto quiere decir obligación. ¿Hay obligación de la misa del domingo? La respuesta es más sencilla, dice sí, es obligación del cristiano ir a misa el domingo. Precepto es sinónimo de mandamiento y es uno de los 5 mandamientos de la Iglesia. Es decir, tenemos los 10 mandamientos de la ley de Dios y 5 preceptos eclesiásticos, es decir, cosas que la Iglesia nos pide que hagamos y nos lo hace de un modo preceptivo, es decir, obligatorio. Y entonces hay que tener en cuenta que es como si me mandaran comer. Si me mandan, mira, tenés que comer todos los días por lo menos un par de veces. Y uno dice, es obvio que me lo manden. Y si no lo quiero hacer es porque tal vez no puedo. Pero no voy a dejar de hacerlo porque para mí es necesario. Y entonces me mandan algo que yo sé que es necesario. De esa manera la Iglesia se toma la libertad de obligarme a ir a la misa los domingos para que no me pierda la fuerza que necesito para poder recorrer ese camino. Y me va a decir después los preceptos de la Iglesia, por lo menos comulgar una vez al año y confesarse una vez al año para la fiesta de Pascua. Fíjate cómo está unido a la celebración que estamos teniendo, ¿no? La fiesta de Pascua, no es en cualquier fiesta. Y entonces lo que me dice la Iglesia es, para poder caminar, lo que quiero es que te alimentes, que te fortalezcas, que te asegures en el camino. Y por eso, misa todos los domingos, casi como diciéndote lo mínimo. Yo sé que hay algunos de los acá presentes
que van con mucha más frecuencia. En grandes ambientes cristianos se ha perdido la costumbre de ir a misa los domingos. Quería presentar un texto, es un poquito largo, pero creo que es muy lindo, si lo podemos ir leyendo despacito, de los cristianos de los primeros siglos. Año 304, en el norte de África, todavía no tiene la iglesia la libertad de poder celebrar el culto. Y entonces, a escondidas, los cristianos participaban de la Santa Misa. Y era una de las situaciones en las cuales los poderes del momento, que querían tener una única religión imperial, trataban de disolver. Y entonces los capturaban y a muchos de ellos los hicieron mártires, como este grupo de los que quedan las actas, muy lindas. Hay un libro por ahí muy lindo de actas de los mártires de los primeros siglos. Y estos son textos también de la Carta Dies Domini de Juan Pablo II. Un grupo de mártires de Abitinia en África proconsular, leo, que respondieron a sus acusadores. Sin temor alguno hemos celebrado la cena del Señor, porque no se puede aplazar, es nuestra ley. No lo dicen como obligación, sino como conciencia de una ley interior. Nosotros no podemos vivir sin la cena del Señor. Y una de las mártires confesé, sí, he ido a la asamblea y he celebrado la cena del Señor con mis hermanos porque soy cristiano. Ahí en el título de la diapositiva pueden ver una frase que tiene mucho peso en la vida de los primeros cristianos. Sine dominico non possumus. Es la traducción de la frase que está abajo remarcada. Sin el dominico, es el nombre en el que le daban al día domingo y a la celebración eucarística del domingo, non possumus, y no podemos. Sin la misa no podemos. Y se jugaban la vida para poder asistir a la misa del domingo. Esto para a veces meditar un poco en la falta de convicción que tienen las personas que se pierden la misa del domingo. Yo diría eso, más que cometen un pecado porque no van, se pierden algo que verdaderamente si quieren ser cristianos lo necesitan. El Papa Juan Pablo II en esa carta Dies Domini sobre la misa tiene un par de reflexiones que vamos a recoger, y acá tienen una de ellas. Dice, a las puertas del tercer milenio, la celebración del domingo cristiano, por los significados que evoca, piensen, ¿no? Todos los ritos que hemos tratado y los significados que hemos tratado de hacer evidentes durante estas clases, y las dimensiones que implica en relación con los fundamentos mismos de la fe, el misterio de la resurrección de Cristo, continúa siendo un elemento característico de la identidad cristiana. Es como ser de Boca y no animarse a usar una remera con una raya amarilla en un fondo azul. Le falta identidad. Alguien que no sabe valorar la misa no termina de ser cristiano porque no termina de darse cuenta de todo lo que hay ahí en juego, ¿no? Y lo que depende su vida de esa celebración que tiene que celebrar. Notas del día domingo ya, no solamente de la misa, sino del día dedicado al Señor, de alguna forma lo tratábamos en una de las primeras clases, es un precepto efectivamente que nos manda participar de ese momento que necesitamos. Además, dice el Papa Juan Pablo, debería ser un día en el que tratemos de fomentar particularmente la alegría, comidas festivas, actitudes festivas, tonos festivos en la propia vida. Tal vez acá puede haber una linda responsabilidad por parte de los padres de enseñarle a los hijos a participar de la vida del domingo con una particular alegría, justamente, ¿no? La importancia del descanso para poder desengancharse un poco de las carreras diarias. Es muy importante que reservemos el domingo para tener la posibilidad de poner la cabeza en Dios. A ver, acá estoy hablando tal vez de mí, pero me parece que a veces es muy pobre la vivencia del domingo cristiano por parte de muchos cristianos, porque es más un feriado que un día de celebrar la resurrección del Señor. Es una invitación esta a, sin quitarle la riqueza que tiene todo lo que lleva el descanso dominical, en animarse a vivirlo de un modo más orientado hacia Dios, que me ha regalado una semana de vida, me ha regalado una semana de trabajo, me ha regalado una familia, bendiciones, paz, y que también me acompaña en los dramas que puedo estar viviendo y en los problemas que puedo estar viviendo. Y es también un día para la solidaridad, eso lo va a remarcar mucho
también el Papa. No es algo para cerrarme yo sobre mi propia vida, sino también abrir los ojos a mi alrededor. También la participación en la ceremonia con otras personas es una forma también de hacerme cargo de que hay otros que me necesitan. También el Papa Francisco en el último documento se detiene en cosas de estas que pueden ser interesantes. Esto tal vez sea un poco fuera del tema, pero quería ponerlo, ¿no? Es decir, misa dominical. ¿Qué es la misa dominical? Es la repetición semanal de lo que estamos rememorando. Centralmente, una vez al año celebramos la Pascua. Todos los domingos celebramos la Pascua, la misma que celebramos el día de Pascua. Y entonces hay un ciclo. A ver si sale el dibujito acá en la presentación, ¿no? Sí, acá sale, ¿no? Pero durante todo el año está la gran Pascua de la fiesta de resurrección de Jesús, que se va celebrando durante todo el año a través de distintas fiestas para volver a retomarla al año siguiente con la siguiente Pascua. Esta fiesta, este recordar la vida de Jesús y sobre todo su resurrección, se repite cada semana. Y entonces cada semana, el domingo, se vuelve a vivir la resurrección de Cristo. Para aquellos que van a misa más seguido y que pueden ir todos los días o que les gusta ir todos los días y aprovechan para ir todos los días, pueden traducir ese mismo ciclo en el ciclo diario. Cada día, de un modo especial, me pongo en contacto con el misterio que estoy celebrando, que es el de la resurrección. Pegamos un saltito para atrás para meternos en la comunión. Y acá hice algo muy sencillo, que es ir al catecismo de la Iglesia y mostrar, van a ver que es un texto que parece largo, pero lo podemos recorrer más o menos rápido, que son, también les queda ahí el material como para poder después tenerlo en la presentación, sobre los efectos de la comunión. Ahora nos centramos justamente en lo que es recibir a Jesús en la Eucaristía. Fíjense la cantidad de cosas que puedo llegar a sacar. Lo primero y principal, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese vive en mí y yo vivo en él. La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Segunda, lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. Lo que dijimos antes, alimento, ¿no? Nos hace crecer, nos permite desarrollarnos. La vida tiene que ser vida, tiene que crecer, no puede ser algo estático. Porque nos une con Cristo, nos separa del pecado. Esta es más larga, pero fíjese, me parecía importante remarcarla esta, ¿no? Como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad, que en la vida cotidiana tiende a debilitarse. Y esta caridad, vivificada, borra los pecados veniales. Esto me parece importante que lo sepamos. Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados a las criaturas y de arraigarnos en Él. Por la misma caridad que enciende en nosotros, la Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales. No es que me va a ser impecable, pero me prepara y me fortalece interiormente para que yo tenga la posibilidad, con la fuerza de Dios, la gracia, la llamamos, de rechazar las tentaciones de pecados graves, de un robo, de un adulterio, de cosas de estas que son tentaciones que el mundo nos pone. La misa refuerza la unidad del cuerpo místico. Esa entrada al lugar común, cuando recibimos la comunión, se fortalece. Yo me voy siempre sabiendo que estoy muy unido a aquellos que están peleando conmigo. No estoy peleando solo, no estoy viviendo solo. La Eucaristía, este es el penúltimo número, la Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregado por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. Esto es una invitación constante que está repitiendo mucho la Iglesia en el último tiempo, otra vez, para que no, perdonen, voy a ser un poco bruto acá, pero para que la Santa Misa no se transforme en una cómoda devoción burguesa, en la cual, bueno, yo estoy cómodo, tengo todo resuelto y entonces voy a misa y es una devoción mía que me viene muy bien, sino que también tengo que abrir mis ojos a las necesidades de quienes me rodean. En nuestro país, ahí sí que invito a la lectura de la Fratelli Tutti, el último documento del Papa, que da muchas pistas en este sentido. Y por último, nos acerca la Eucaristía, rezamos siempre, todas las misas, por la unidad de los cristianos, ¿no? Para que no estemos, por así decir, peleados entre nosotros, ¿no?
Un último tirón que tiene que ver con el camino. Estamos recorriendo un camino hacia la gloria en la que vamos a tener una gran fiesta con Dios. Eso es lo que dice el catecismo con el título latino Pignus Futurae Gloriae. Es una prenda de vida eterna. Acá pueden entenderlo mejor los abogados o los que saben lo que es un crédito prendario, una prenda en sentido jurídico, ¿no? Es algo que se me da y que yo lo poseo de una manera y lo voy a poseer de una manera definitiva en otro momento, pero ya estoy de alguna forma teniendo en posesión hoy lo que voy a tener el día de mañana. Es como un germen, como una semilla que cada domingo se va depositando con la Eucaristía y me va transformando cada vez más en aquello que voy a hacer cuando llegue al cielo. Ese hacer va a llegar a su plenitud. Esto es algo que también es interesante. Quería acercarme ya al final con dos textos largos, pero que tienen para mí un gran interés. Vamos a ir leyéndolo despacito, porque son meditaciones que hizo el Papa Juan Pablo II en un documento que también le sugiero, que está citado ahí abajo, que es una especie de manualito del cristiano del tercer milenio. Así llamo yo al nuevo milenio Neunte. Y entonces dice así, fíjense la utilidad de la misa, ¿no? No sabemos qué acontecimientos nos reservará el milenio que está comenzando, pero tenemos la certeza de que éste permanecerá firmemente en las manos de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y precisamente celebrando su Pascua, yendo a misa, no solo una vez al año, sino cada domingo, la Iglesia seguirá indicando a cada generación lo que constituye el eje central de la historia, con el cual se relacionan el misterio del principio y destino final del mundo, que es la resurrección de Cristo. Y entonces termina diciendo, la Eucaristía Dominical, congregando semanalmente a los cristianos como familia de Dios en torno a la mesa de la palabra y del pan de vida, es también, fíjense ustedes, el antídoto. Esta palabra yo creo que es clave. El antídoto más natural contra la dispersión. Tenemos tantas cosas que nos distraen que nos viene muy bien cada domingo, checkpoint, recibir el antídoto para poder volver con toda la garra a llevar a Jesús a todos lados. El antídoto más natural contra la dispersión. Es el lugar privilegiado donde la comunión es anunciada y cultivada constantemente. Entonces, quería terminar con un pequeño relato que me hizo llegar una de las asistentes. El beso de Jesús. A los 6 meses de ordenado, mi obispo me envió a dirigir una nueva parroquia. Tenía que suplir a un párroco que llevaba allí más de 30 años, por lo que me encontré con la no aceptación de los habitantes de aquel lugar. La tarea fue ardua pero fecunda y no habría tenido tanta fecundidad sin la ayuda de un pequeño llamado Gabriel, el protagonista de este relato. A la segunda semana de llegar a aquel lugar, se me presentó un matrimonio joven con su pequeño hijo muy especial con síndrome de Down. Me solicitaban que lo aceptara como monaguillo. Pensé en rechazarlo, y no por ser un niño con capacidades diferentes, sino por todas las dificultades con las que iniciaba mi ministerio en aquel lugar. Pero no pude decir que no, porque al preguntarle si quería ser mi monaguillo no me respondió, sino que se me abrazó a la cintura. Menuda forma de convencerme. Lo cité para el siguiente domingo, 15 minutos antes de la Eucaristía, y puntualmente allí estaba con su sotanita roja, que se usa por acá, y su roquete que su abuela le había hecho a mano para la ocasión. Tengo que agregar que su presencia me trajo más feligreses, pues sus familiares querían verlo estrenarse en su papel de monaguillo. Yo tenía que preparar todo lo necesario para la Eucaristía. No tenía sacristán ni ayuda, así que corría de un lado a otro, y no fue sino hasta antes de iniciar la misa que me percaté que Gabriel no sabía nada de cómo ayudar en la misa. Por la urgencia del tiempo se me ocurrió decirle: Gabriel, tienes que hacer todo lo que yo haga, ¿de acuerdo? Nunca se lo hubiera dicho. Un niño como Gabriel es el niño más obediente del mundo. Así que iniciamos la celebración y, al besar el altar, el pequeño se quedó prendido al altar. En la homilía vi que los feligreses sonreían al hablarles,
lo que alegró a mi joven corazón sacerdotal. Pero luego me percaté que no me miraban a mí, sino a Gabriel, que me seguía tratando de imitar mis movimientos. En fin, uno de los detalles de aquella primera misa con mi monaguillo novato. Al terminar, le indiqué qué tenía que hacer y qué no, y entre otras cosas le dije que el altar solo podía besarlo yo. Le expliqué cómo el sacerdote se une a Cristo en este beso. Me miraba con sus grandes ojos interrogantes sin llegar a entender del todo la explicación que le daba. Y sin callarse, lo que pensaba, me dijo: «Anda, yo también quiero besarlo». Le volví a explicar por qué no. Al final le dije que yo lo haría por los dos. Pareció que quedó conforme. Pero al siguiente domingo, al iniciar la celebración y besar el altar, vi cómo Gabriel ponía su mejilla en él y no se despegaba del altar con una gran sonrisa en su pequeño rostro. Tuve que decirle que dejara de hacer aquello. Al terminar la misa le recordé: «Gabriel, te dije que yo lo besaría por los dos». Me respondió: «Padre, yo no lo besé, él me besó a mí». «¿Serio?», le dije. «Gabriel, no juegues conmigo». Me respondió: «¿De verdad?». Me llenó de besos. La forma en que me lo dijo me llenó de envidia. Al cerrar la iglesia y despedir a mis feligreses, me acerqué al altar, puse mi mejilla en él pidiéndole: «Señor, bésame como a Gabriel». Aquel niño me recordó que la obra que tenía que hacer en la parroquia no era mía y que ganar el corazón de aquel pueblo solo podía ser desde esa intimidad con Jesucristo. Desde entonces, mi beso al altar es doble, pues siempre después de besarlo, pongo mi mejilla para recibir su beso. Gracias, Gabriel. Acercar a los otros al misterio de la salvación nos llama a vivir diario nuestro propio encuentro, y al igual que yo con mi querido monaguillo maestro Gabriel, aprendí que antes de besar yo el altar de Cristo, tengo que ser yo besado por Él. Señor Jesús, haznos sentir tus besos todos los días, para que nuestros corazones nunca más tengan la necesidad de amor, porque tú lo llenas todo. Listo. Terminamos la clase, la presentación, y si quieren, como hicimos otras veces, hacemos un pequeño break. Para que tomen un poquito de aire y nos vemos en 5 minutos. Bueno, acá estamos de nuevo, listos para charlar de lo que quieran. Ya salieron algunas preguntas en el chat que puedo empezar a responder. Y después, en la medida en que por ahí Javier les dé entrada, también pueden abrir los micrófonos y hacer las preguntas directamente, ¿no? No hace falta ser tan formales en esto. Si le parece, le pasamos la pregunta. Si le parece, padre, le pasamos la pregunta a Alejandro Agüero. Ale, abrite el micrófono, por favor, y pasanos tu inquietud. Hola, buenas noches, muchas gracias, Javier. Hola, Alejandro. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, mi pregunta era, siempre sintiéndome atraído por la riqueza de las culturas, ¿no?, de las orientales, si podíamos participar de estos que están en comunión con Roma,